Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto esta mañana a la economista Azucena Arbeleche, nominada como ministra de Economía en caso de que gane las elecciones el Partido Nacional. ¿Qué tal, Azucena? ¿Cómo anda? Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Bien, muy bien. No hay mejor forma de empezar la primavera con una flor, ¿eh? Azucena refiere a eso. Flor de economista, dicen algunos. Pero le han pegado a aquellos compañeros en algún momento. ¿Cómo siente estos avatares de la política, esta nueva fase de su vida? Como avatares de la política en plena campaña electoral y entrando en la fase final, o sea que no más que eso. No más que eso. Bueno, ¿por qué no acudió a este encuentro del Colegio de Economistas, que estaba previsto que su equipo o que el equipo de la calle Pou estuviera allí? Sí, fue enviada una carta oportunamente que se sobreponía con otro evento organizado no por el equipo económico, pero sí por el equipo más ampliado y esa fue la explicación por la cual no acudimos. ¿Está dispuesta a debatir con Danilo Astori, por ejemplo? Desde el día 1 que fue anunciado mi nombre, dije que con todo gusto aceptaba debatir, discutir, intercambiar ideas con el contador Astori. También dije, y creo que aquí estamos de acuerdo, y quizás en los últimos días el Partido Nacional ha sido más enfático en esto, que lo relevante no es una discusión parcial sobre el tema. Lo relevante es una discusión global sobre toda la propuesta de los diferentes partidos. Una discusión de equipos. Una discusión de presidenciables en primer lugar. Y si no son los candidatos a presidente, los candidatos a vicepresidente. Pero si reducimos la discusión a los distintos aspectos, me parece que es muy difícil que el ciudadano tenga una idea general de lo que están proponiendo los diferentes partidos. ¿No ve entonces viable la posibilidad de los equipos debatiendo, por ejemplo en economía? Veo viable los equipos, pero creo que es un tema de orden. Creo que esa discusión debería darse a posteriori de una discusión entre presidenciables. Bien, Azucena, ¿dónde ve usted la continuidad posible y el cambio necesario? Creo que el principal punto del programa del Partido Nacional ha sido insistir en que luego de 10 años de un contexto favorable, positivo, que el Frente Amplio ha aprovechado en muchos sentidos, de todas maneras tenemos una distribución de oportunidades que no es pareja, no es igualitaria para todos los uruguayos. Creo que debemos de empezar, el principal cambio tiene que venir en proveer a los uruguayos iguales oportunidades para poder trabajar, para poder desarrollarse como ser humano. Lo macro continúa, digamos. Lo macro, los equilibrios macro son una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Y creo que aquí también quiero ser bien clara, o sea, la política económica no se reduce a los equilibrios macroeconómicos. Es algo que tiene que estar, pero con eso solo, con estos equilibrios, estos números prolijos solos, no vamos a ningún lado. Por eso cuando usted me pregunta por los cambios, bueno, empecemos por las cosas relevantes, empecemos por las distintas visiones de país. Claro, por eso le preguntaba, ¿dónde está la continuidad y dónde el cambio? Si vamos aterrizando ya más a lo que es política económica, primero quiero destacar el concepto de igualdad de oportunidades, porque ahí es algo en donde no se ha avanzado durante los dos gobiernos del Frente Amplio. No se ha avanzado ni para las clases más vulnerables, pero tampoco se ha avanzado para aquellas clases, para las franjas que en definitiva están apenitas por encima del mínimo no imponible, pero que hoy realmente están siendo castigadas, en el sentido que es muy difícil para esas personas llegar a fin de mes. Ahí vemos un cambio. Eso a la luz de los datos que exhibe el gobierno sobre la baja de la indigencia, el aumento del empleo, sobre el abatimiento de los índices históricos de pobreza. O sea, usted advierte aún así que falta esa distribución más equitativa. Sí, los indicadores de distribución del ingreso han mejorado y eso es indudable. De todas maneras, creo que hay otras metodologías de estos indicadores que nos muestran que tampoco estamos en una situación tan positiva y que todavía hay muchas mejoras para hacer en ese sentido. En general, cuando se mide la pobreza, el indicador que se mide es superar o no determinada línea de ingresos. Pero la pobreza también es satisfacción de necesidades básicas. Y hoy todavía hay más de 1 millón de uruguayos que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. Y podría nombrar otros ejemplos, pero a lo que voy es que
tenemos que también ser cuidadosos con las medidas de distribución de ingreso, que es lo que estamos realmente midiendo. De todas maneras... A ver, haga más precisiones sobre ese aspecto. Primero, ¿usted entiende que los instrumentos que hoy existen para medición de estas variables deberían ser modificados, ajustados? No, es buena la aclaración. Yo creo que hay distintas metodologías y como siempre, tenemos que saber las limitantes de cada una de las metodologías. Las metodologías a las que yo me estoy refiriendo es... incorporar otros elementos, otras dimensiones al análisis, no son metodologías que haya desarrollado el Partido Nacional, son metodologías que están hechas por los expertos, por analistas, en donde se advierte que, bueno, cuando hablamos de pobreza hay distintos enfoques a este tema. Uno es simplemente tomar una línea de ingresos. Quienes están por debajo de esa línea de ingresos se consideran que están en una situación de pobreza. Tenemos otra línea que mide la indigencia, o otro enfoque es un enfoque multidimensional en donde se consideran distintos elementos. Hay más pobreza de la que dice el gobierno, digamos. No lo podría de esa manera porque es el titular de mañana. Diría que tenemos que ser cautos a la hora de presentar los indicadores y sabemos y tenemos que saber qué es lo que hay detrás. Bien, ¿cuánto hay de gestión doméstica y cuánto de viento de cola en esta circunstancia económica de la última década? Creo que son los dos elementos. O sea... creo que hubo un contexto, hay consenso entre los analistas que hubo un contexto favorable muy positivo. Basta mirar lo que fue el crecimiento a nivel mundial, regional, basta mirar lo que fue el boom de los precios de los commodities. Si uno mira la situación 5 o 7 años anteriores al 2005 y la evolución que comienza en el 2005, tenemos un salto explosivo, diría una tendencia explosiva de crecimiento de los commodities. También tenemos, recordemos, políticas monetarias muy expansivas, cantidad de dinero aumentando en las economías avanzadas, Estados Unidos, Europa, Japón, que se une a esto, y esto redundó en tasas de interés internacionales muy bajas. Bien, ese es el frente externo. Ese es el frente externo que quedó claro que fue positivo. ¿Y ahora en casa? Esas oportunidades se aprovecharon en mejorar la pobreza, en mejorar la distribución del ingreso, aunque decíamos que tenemos que tener cuidado en estos indicadores. Me gustaría que se hubiera aprovechado más esas oportunidades, porque es cuando tenemos contextos favorables que tenemos que aprovechar a posicionar el país en otra manera. Ahorrar para cuando no haya. Exactamente, la simple regla de ahorrar para cuando no vaya. ¿Se dilapidó dinero público en qué áreas? Creo que hubo una ineficiente gestión en muchas áreas. Creo que, como dijo el profesor Forteza, en el área de educación se nos dieron recursos y no nos pidieron resultados. Creo que ahí está la clave de cómo se han administrado en muchos sentidos los recursos de todos los uruguayos. ¿Usted entiende que debería gestionarse mejor el recurso destinado a la educación? Todos los recursos deberían de gestionarse. ¿Y en mejor. específicamente, Azucena? Sí, sin duda. Porque uno se plantea si hay una necesidad de revisar los recursos que se destinaron a la educación con esa contrapartida del resultado. Totalmente. Pagar por la gestión. Hay que ser, aquí lo que el doctor Pablo da Silveira insiste, hay que destinar más recursos a educación, sí, estamos de acuerdo. Bien. ¿Cuál es el número? Bueno, antes de saber si es el 5, el 5,5, el 6, el 7, lo que hay que saber es cómo se está gastando. Y eso es lo que ha faltado, entiendo yo, en la última administración. ¿Y el que no gasta bien se lo castiga? Se empieza la administración con un objetivo bien claro de educación, educación, educación. Se termina la administración y se dice que una de las prioridades es la educación. Bien. Digo, ¿se castiga el que no cumple con esos niveles de gestión? Actualmente entiendo que no. No, en el caso hipotético de un gobierno del Partido Nacional. Bueno, hay que instalar un sistema en donde no solo se controle la legalidad del gasto y la cantidad del gasto, pero sino que se controle la gestión del gasto. Es algo que es difícil de implementar.
Aquí no se trata de una reforma espectacular, pero sí entendemos que hay que empezar con casos concretos en donde se plantee. Lo que no se mide, Daniel, no se puede mejorar. Tenemos que tener objetivos claros y medir los avances hacia esos objetivos, que se pueden reformular, aquí es algo muy dinámico, pero si no medimos lo que estamos haciendo, no podemos mejorar. Bien, usted mencionó el concepto de luces amarillas, eso fue tomado ayer por el contador Danilo Astori, y señala Astori la posibilidad de que este tipo de advertencias genere desconfianzas en los mercados, en los inversores. Es más, voy a leer textualmente. Una vez más, si les tocara gobernar, cargarían sobre el pueblo uruguayo los efectos de un ajuste retrógrado y ahora lo preparan sembrando desconfianza, dijo anoche Danilo Astori. En primer lugar, a veces las metáforas parecen no ser claras, pero cuando uno habla de luces amarillas no es una emergencia. Luces amarillas es un llamado de atención, es poner el foco ahí, adelantarnos antes que la situación esté, ahí sí, en una situación de luces rojas. Eso es una primera aclaración. Acá plantea Astori que se estaría abonando el terreno como para un ajuste que recaería sobre la ciudadanía. Yo creo que, si me permite, Daniel, que el sembrar la desconfianza viene por el lado de los comentarios del contador Astori. Sembrar desconfianza me parece que es decir, el Partido Nacional está diciendo una cosa y el programa del Partido Nacional dice una cosa, pero lo que el Partido Nacional va a hacer es otra cosa. No es la primera vez que escucho el comentario, días atrás también se hablaba de esto es la previa a un ajuste fiscal. El Partido Nacional ha sido bien claro al respecto. Aquí lo que se entiende, y aquí no es Azucena Arbeleche, los cálculos los del equipo económico del Partido Nacional, aquí el tema de la luz amarilla con el nivel de déficit fiscal, si vemos lo que fue la presentación en las jornadas del Banco Central, en donde teníamos a un economista del Ministerio de Economía y Finanzas y 3 economistas que venían no representando a partidos, sino economistas independientes, pero que claramente afiliados al Partido Colorado, al Partido Nacional y al Frente Amplio. Y entre estos 3 economistas hubo consenso de que el resultado fiscal hoy debería mejorar para que la trayectoria fiscal fuera sostenible. Allí ustedes han asumido un compromiso de gestión y es hacer que descienda al menos en un 1,5 puntos. Sí, de forma gradual, Daniel, perdón, porque eso hace la gran diferencia. Ah, está muy bien. Si en un año nosotros vamos a querer mejorar el resultado en 1,5 puntos, las consecuencias sobre otros equilibrios en la economía, en particular la actividad, serían muy, muy fuertes. Con lo cual el compromiso es a gradualmente, pero trabajando desde el día 1, mejorar ese resultado fiscal. El objetivo del Partido Nacional a 2020 sería contar con un déficit de 1,5 puntos, digámoslo en esos términos. Sí, el último resultado que tenemos es 3,3, o sea que podía ser un poquito mayor. Un poquito mayor, bueno, sí, algo de oxígeno, digamos. Sí. Y allí se habla también de la inconsistencia entre aquella necesidad de aumentar el gasto en algunas áreas, determinar shocks de inversión, por ejemplo, para la infraestructura y también para algunos otros programas como Asentamiento Cero, y que sería inconsistente con la necesidad de, si se me permite el término tan demonizado, ajustar las cuentas fiscales. Sí. Ahí me gusta separar el análisis en 2 partes. Primero, el punto que mencionábamos anteriormente. Es necesario corregir, mejorar el resultado fiscal en 1,5 puntos. ¿Y cuál es la manera de lograr eso? La manera es que el gasto, que ha venido creciendo por encima del crecimiento real de la economía, que ese gasto esté topeado por el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿El gasto en qué áreas, Azucena? El gasto, cuando digo gasto, estoy hablando de todo el gasto del sector público. O sea, poner todo bajo la lupa. El gasto en su conjunto, sí, para que lleguemos a esta mejora, no puede superar el crecimiento del producto. O sea, no más allá del 2,5. Exacto. Si el crecimiento es 3, a nosotros nos está dando que el número es 2,5, que en su conjunto debería mejorar. Lo cual implica, y ahí su pregunta, Daniel, que tenemos distintas áreas y distintas evoluciones del gasto.
hay áreas como la educación en donde el gasto al menos va a tener que ser lo mismo que crezca el producto para mantener la relación entre gasto total en educación y gasto. Por allí no viene el recorte, digamos. Pero recorte no hay en ninguna área, porque cuando uno habla de crecimiento por encima del aumento de precios, estamos hablando del crecimiento real. El crecimiento real tiene que estar topeado con lo que crezca la economía, con ese 3%. Pero claro, siempre estamos hablando de aumentos. Bien, recortes habrá. No, no van a haber recortes. ¿No? Lo que van a ver Sí. es que los incrementos Ajá. de la recaudación que se logren por mayor actividad, eso se va a volcar a mayores gastos, pero con esta restricción. Está bien, yo le escuchaba decir mejorar calidad del gasto, más eficiente, detectados determinados rubros para el ahorro, ¿no? Usted mencionó 15.000 millones de dólares, que es el presupuesto nacional, digamos, más o menos en esos términos. Se pueden hacer ahorros y mencionó, por ejemplo, eso de los vínculos de contrataciones personales en el Estado, o sea, recortes habrá, por eso hacia ahí apuntaba mi pregunta. Sí quiere decir que entendí la pregunta, pero no van a haber recortes. La segunda parte del tema fiscal Sí. se refiere justamente, además de que queremos una mejora en el resultado fiscal, estamos proponiendo exoneraciones tributarias, y estamos proponiendo un plan asentamiento cero, estamos proponiendo, usted mencionaba el tema de infraestructura, que parcialmente va a tener que ser abordado con fondos directos del Estado. Entonces la pregunta es ¿de dónde se obtienen esos recursos? Y el financiamiento, ahí usted mencionaba dos áreas que nosotros hemos hecho hincapié. Una se refiere hay rubros, porque cuando uno mira ese presupuesto nacional, esos 15.000 millones de dólares, hay partidas en donde hay muy poco grado de discrecionalidad, o son partidas muy rígidas, todo lo que se refiere a las remuneraciones, a la contribución a la seguridad social, el pago de intereses. Sobre esas partidas diría yo que muy poco o nada lo que se puede hacer. Sí tenemos partidas como el rubro servicios no personales, suministros, compra de bienes, que en esas partidas que están en el entorno de los 1.500 millones de dólares, depende del tipo de cambio que se considere, con pequeños ahorros se puede liberar muchos recursos. Bien. Y el siguiente se refiere a los vínculos de funcionarios públicos y de funcionarios no públicos. Y aquí no estamos hablando de recortar, no estamos hablando de despedir gente, eso es bien importante aclararlo. Ahí la propuesta es no reponer la totalidad de las bajas que se dan, tanto para vínculos públicos como para vínculos no públicos. Ahí tenemos un equipo trabajando con lupa en lo que se refiere al presupuesto. Que no entre ni por la puerta ni por la ventana, ¿no? Porque a veces se plantea esa disyuntiva, porque además un partido tan vigoroso como el Partido Nacional, que pretende llegar al gobierno, tiene, tengo entendido, un número sumamente importante de funcionarios que ocuparían cargos, no sé si denominarlos de confianza o compromisos políticos, pero de hecho se sabe perfectamente que un partido que asume debe también destinar varios cargos a sus votantes. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso, Azucena? Se compatibiliza estudiando las bajas y las altas que se ha dado en los distintos, mirando el promedio, mirando los casos concretos de los distintos años y viendo que un buen porcentaje de las vacantes que se han cubierto, tanto para vínculos públicos como no públicos, correspondía a áreas que entendemos no eran áreas sensibles o donde fuera necesario reponer Decía, esas no aquello del contrato, por ejemplo, ¿no? De contratos personales que a veces generan eso de que ingrese gente al Estado por la ventana, no con aquel ingreso tradicional. Bueno, cuando me refiero a los vínculos no públicos, quizás ahí se refiere a esto. Es la ventana y hay, no sé, 15, 20 distintas categorías dentro de estos vínculos no públicos. Bueno, nos queda poco tiempo, en todo caso, para algunos apuntes a cuenta de hablar con usted más adelante. Me decía el otro día en el programa Uruguay Decide, Luis Lacalle Pou, la posibilidad de importar en determinadas circunstancias combustibles. ¿No es esto perforar el monopolio de ANCAP por la vía de los hechos? Creo que es algo que hay que analizar muy cuidadosamente y hay que darle participación a los distintos actores involucrados. Lo que está claro es que tenemos precios de los combustibles, de las naftas, del gasoil,
que son muy elevados ¿Es comparados. posible bajarlos, Azucena? Es necesario bajarlos. O sea, ustedes como compromiso de gobierno asumen bajar los combustibles. De forma gradual. El compromiso está bien claro en la agenda y se refiere en particular a el IVA al gasoil, el gasoil que se usa en los sectores productivos, agro, industria, transporte, y en el caso del gasoil para el uso en la granja es la eliminación total del ¿Y IVA. para el resto, por ejemplo? Tenemos además el tema en el caso de las naftas, del IMESI. Estamos estudiando en cómo ajustar ese IMESI, porque creo que el nivel de las tarifas es uno de los elementos que están exacerbando la competitividad de nuestro país a la hora de vender estos productos al exterior. Bien, el dilema de la inflación, inflación o tipo de cambio, digamos. Para la inflación específicamente, en su caja de herramientas, ¿cuál es el primer instrumento que toma? El instrumento creo que es un kit a ver, de instrumentos. A ver, cuénteme de esa caja de herramientas. Por otra parte, Daniel, no vengo acá con una solución mágica. Yo insisto que es difícil bajar la inflación al rango de inflación cuando tenemos una política monetaria que le es muy difícil ser eficiente porque hay un alto grado de dolarización en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central, utilizando el instrumento que sea, tasa de interés, agregados monetarios, pero quiere dar una señal a nosotros como consumidores, si ahorramos o si gastamos, y esa señal no nos llega, porque nosotros estamos pensando en otros términos y no en términos de pesos. Creo que hay que incentivar el ahorro en moneda nacional. ¿En qué consta este kit de herramientas? En una política monetaria que tiene que continuar siendo restrictiva, en una política fiscal que tiene que ser más restrictiva, y de eso algo hemos hablado en el sentido de mejorar el resultado fiscal, y en una política salarial en donde los incrementos del salario real, por encima del aumento de nivel de precios, tienen que estar asociados con la productividad, con las dificultades que ello trae, pero hay que avanzar. Sobre todo para medir, ¿no? Exacto. O sea, los instrumentos para medir la productividad, ¿no representarían allí como una zona gris que permitiría la discrecionalidad? Hay que disminuir el grado de discrecionalidad. De vuelta, yo creo que aquí es un ejemplo en donde hay que sentarse a dialogar, a consensuar mecanismos de parte de trabajadores, de parte de empresarios y de parte del Estado. Bien. Dentro de este ámbito de negociación colectiva debemos avanzar para cuando se den la mayor parte de las negociaciones salariales ocurrirán en el 2016. Tendríamos que estar avanzados en esta materia. Bien, quiero respetar su tiempo porque además Muchas sé gracias. que tiene otros compromisos. Un apunte final nada más que tiene que ver con las relaciones laborales. ¿Usted entiende que hay empresas que deberían tener una cláusula de salvaguarda para descolgarse de ajustes salariales si el momento lo justifica? Absolutamente, y está planteado bien claramente en la agenda. Además tenemos que tener cuidado que cuando uno se refiere al tema salarial, estoy dando respuestas muy globales, muy genéricas. Vamos al caso a caso, digamos. Vamos al caso a caso. Ajá. Al caso a caso de la empresa. Y eso no se presta tampoco para esa discrecionalidad eventualmente de los empresarios, decir, me está yendo mal, tengo que descolgarme de este acuerdo. Cuando digo caso a caso, creo que hay que mirar la empresa y también hay que mirar el nivel del salario real. Ajá. Porque si estamos en salarios que están muy por debajo de algo razonable, también tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nos quedaron muchos temas, pero le esperamos pronto por acá. Muchas gracias, Daniel, encantada. La economista Azucena Arbeleche, nominada como futura ministra de Economía en caso de que gane las elecciones del Partido Nacional. Pausa y seguimos adelante en Telemundo. Para las clases más vulnerables, pero tampoco se ha avanzado para aquellas clases, para las franjas que en definitiva están apenitas por encima del mínimo no imponible, pero que hoy realmente están siendo castigadas, en el sentido que es muy difícil para esas personas llegar a fin de mes. Ahí vemos un cambio. Eso a la luz de los datos que exhibe el gobierno sobre la baja de la indigencia, el aumento del empleo, sobre el abatimiento de los índices históricos de pobreza. O sea, usted advierte, aún así, que falta esa distribución más equitativa. Sí, los indicadores de distribución del ingreso,
han mejorado y eso es indudable. De todas maneras, creo que hay otras metodologías de estos indicadores que nos muestran que tampoco estamos en una situación tan positiva y que todavía hay como ser humano. Lo macro continúa, digamos. Lo macro, los equilibrios macro son una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Y creo que aquí también quiero ser bien clara, o sea, la política económica no se reduce a los equilibrios macroeconómicos. Es algo que tiene que estar, pero con eso solo, con estos equilibrios, estos números prolijos solo, no vamos a ningún lado. Por eso cuando usted me pregunta por los cambios, bueno, empecemos por las cosas relevantes, empecemos por las distintas visiones de país. Claro, por eso le preguntaba, ¿dónde está la continuidad y dónde el cambio? Si vamos aterrizando ya más a lo que es política económica, primero quiero destacar el concepto de igualdad de oportunidades, porque ahí es algo en donde no se ha avanzado durante los 2 gobiernos del Frente Amplio. No se ha avanzado ni... ¿Con Daniel Astori, por ejemplo? Desde el día 1 que fue anunciado mi nombre, dije que con todo gusto aceptaba debatir, discutir, intercambiar ideas con el contador Astori. También dije, y creo que aquí estamos de acuerdo, y quizás en los últimos días el Partido Nacional ha sido más enfático en esto, que lo relevante no es una discusión parcial sobre el tema. Lo relevante es una discusión global sobre toda la propuesta de los diferentes partidos. Una discusión de equipos. Una discusión de presidenciables en primer lugar. Y si no son los candidatos a presidente, los candidatos a vicepresidente. Pero si reducimos la discusión a los distintos aspectos, me parece que es muy difícil que el ciudadano tenga una idea general de lo que están proponiendo los diferentes partidos. ¿No ve entonces viable la posibilidad de los equipos debatiendo, por ejemplo en economía? Veo viable los equipos, pero creo que es un tema de orden. Creo que esa discusión debería darse a posteriori de una discusión entre presidenciables. Bien, Azucena, ¿dónde ve usted la continuidad posible y el cambio necesario? Creo que el principal punto del programa del Partido Nacional ha sido insistir en que luego de 10 años de un contexto favorable, positivo, que el Frente Amplio ha aprovechado en muchos sentidos, de todas maneras tenemos una distribución de oportunidades que no es pareja, no es igualitaria para todos los uruguayos. Creo que debemos de empezar, el principal cambio tiene que venir en proveer a los uruguayos en iguales oportunidades para poder trabajar, para poder desarrollarse. Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con gran gusto esta mañana a la economista Azucena Arbeleche, nominada como ministra de Economía en caso de que gane las elecciones el Partido Nacional. ¿Qué tal, Azucena? ¿Cómo anda? Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Bien, muy bien. No hay mejor forma de empezar la primavera con una flor, ¿eh? Azucena refiere a eso. Flor de economista, dicen algunos. Pero le han pegado a aquellos compañeros en algún momento. ¿Cómo siente estos avatares de la política, esta nueva fase de su vida? Como avatares de la política en plena campaña electoral y entrando en la fase final, o sea que no más que eso. No más que eso. Bueno, ¿por qué no acudió a este encuentro del Colegio de Economistas, que estaba previsto que su equipo o que el equipo de la calle Pou estuviera allí? Sí, fue enviada una carta oportunamente que se sobreponía con otro evento organizado no por el equipo económico, pero sí por el equipo más ampliado y esa fue la explicación por la cual no acudimos. ¿Está dispuesta a debatir?